Muy buenas, estimadas y estimados. Bienvenidos a esta presentación de la investigación, modelamiento de la producción de ficocianina a partir de Spirulina plantensis usando diferentes diodos emisores de luz. La siguiente investigación fue realizada en la Universidad Francisco Paula Santander por los investigadores Lilibet Niño, Germán Helves y quien les habla, Cristian Herrera Caicedo. Bien, empezando con nuestra introducción. Existen actualmente diferentes retos globales, según Naciones Unidas, propuestos en la Agenda 2030, que es una agenda propuesta para afrontar pues, retos de nivel mundial como lo es el cambio climático, los problemas de seguridad alimentaria, la sobrepoblación y demás problemas que aquejan al mundo globalizado. De esta manera se genera una agenda en torno a la cual diferentes gobiernos se alinean para trabajar en soluciones a las problemáticas contextuales y a las problemáticas globales. En ese sentido, lo que se busca son industrias más innovadoras, infraestructuras más innovadoras, una conservación del medio ambiente, mitigación del cambio climático y pues un componente que vaya también ligado a mejorar la salud de las personas. Esto es muy importante ligado a la actual problemática que existe por la pandemia COVID-19. En ese sentido, diferentes industrias, desde el campo un poco más ingenieril, como la industria alimentaria, la industria agrícola y la industria farmacéutica, presentan diversos retos y diversos componentes pues, que deben usar la innovación para generar procesos más sustentables y con rentabilidad económica. De esta manera, la captura de CO2, el uso eficiente de agua, la producción de biomasa de distinto tipo para obtener un valor agregado y metabolitos secundarios de alto valor son algunas de las soluciones que puede ofrecer la biotecnología para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y contribuir también en estas industrias anteriormente mencionadas. Es así que existen diferentes tipos de microorganismos que pueden usarse para esto. En este sentido, encontramos un potencial muy grande en el uso de microorganismos fotosintéticos como lo son las cianobacterias. En este caso, el potencial fotosintético y energético de las cianobacterias es muy alto debido a que su uso de la luz solar es más eficiente que en las plantas superiores. Así que los hace un microorganismo que pueden utilizar la luz pues, como fuente para realizar sus procesos metabólicos y generar una amplia gama de metabolitos de alto valor. Esto en el marco de que son microorganismos que pueden capturar el CO2, pueden utilizarse en medios líquidos usando agua, lo que pues mejora, digamos, la eficiencia del uso de este recurso y también pues al mismo tiempo se obtiene una amplia gama de metabolitos. En este caso, uno de los metabolitos de más amplio valor es la ficocianina, la cual es una ficobiliproteína o un pigmento proteico que estas algas producen como parte de sus mecanismos biológicos. Resulta y pasa que esta molécula es una molécula de alto valor que tiene influencia para quien la consume en aspectos como efectos antiinflamatorios, efectos nutracéuticos, efectos inmunoestimulantes y efectos inmunomoduladores. También sumado a que es un potente antioxidante. Así que se suele usar mucho para industrias como la industria alimentaria, la misma industria agrícola o la industria farmacéutica. Algunos productos como colorantes alimenticios, dulces, bebidas, productos lácteos, jaleas, industria cosmética y fármacos son algunas de sus aplicaciones, sumado a que también pues, tiene efectos organolépticos en los alimentos debido a que pues, puede usarse como pigmento para dar este color característico azul a ciertos alimentos. De esta manera, entonces, la siguiente investigación lo que plantea es el uso de esos microorganismos para mejorar los rendimientos de ficocianina y de producción de este metabolito. Sin embargo, destaca que las cianobacterias pueden crecer tanto en sistemas abiertos como en sistemas cerrados. En el caso de los sistemas abiertos, son sistemas donde las condiciones no son controladas y están más expuestos a las condiciones del ambiente, como la luz solar y pues otras condiciones que pueden alterar la productividad. Sin embargo, tenemos también los sistemas cerrados o cultivo en fotobioreactores que permiten ser sistemas controlables, que se traducen en una mayor eficiencia, procesos estandarizados y a la final lo que le interesa a cualquier proceso que es una mayor productividad, en este caso de ficocianina, que es el producto de alto valor. Sin embargo, hay ciertos obstáculos para los sistemas cerrados, ya que por su misma condición de ser sistemas muy controlados,
pues requieren una optimización mayor en el proceso, requieren un uso de insumos y equipos y pues hay ciertas dificultades en el control de estos parámetros para obtener los resultados requeridos. Sin embargo, siguen siendo mucho más eficientes que los sistemas abiertos, dependiendo de cuál sea el objetivo de la producción. En este caso, para los sistemas cerrados, algunos obstáculos en los fotobioreactores sería la transmisión de luz a todas las zonas del bioreactor, ya que, como sabemos, son organismos fotosintéticos, van a requerir de un medio de cultivo, de unas condiciones de aireación y de unas condiciones de luz. Así que la transmisión de luz en todas las zonas del fotobioreactor permitirá pues una productividad más alta. Así también el suministro adecuado de luz, que en este caso se usa la luz LED porque es una luz que consume poca energía, es más barata, así que es rentable. Y también el tipo de luz que se usa, en este caso la luz LED, es bastante beneficiosa para la productividad, ya que pueden utilizarse otro tipo de luz como luz solar o luz de otro tipo de bombillas. Y también otro obstáculo es la influencia de los diferentes tipos de luz, es decir, del espectro lumínico, que sería lo que pues, podríamos llamar los colores de la luz en la producción de ficocianina, la cual ha sido poco estudiada y más en simulaciones computacionales. En ese sentido, se proponen unas soluciones que identificar las condiciones óptimas de operación usando modelos matemáticos que pueden predecir el crecimiento de la biomasa y también la producción de ficocianina, y se considera el efecto de diferentes fuentes de luz, sus concentraciones, las concentraciones del sustrato y, como lo dijimos, el espectro lumínico. Entonces, motivados a esto, esta investigación lo que trata es de realizar un estudio de simulación en la cinética para identificar el efecto de diferentes espectros de luz sobre el crecimiento microbiano y la producción de ficocianina en la cianobacteria Spirulina plantensis usando datos experimentales obtenidos de la literatura. De esta manera, para los materiales y métodos, se plantean una serie de ecuaciones teniendo en cuenta que se va a trabajar en un reactor tipo batch donde no va a haber ni entrada ni salida del sustrato, ni de los contenidos que van a estar presentes en el fotobioreactor. De esta manera, si no se añade ni se elimina masa a la cianobacteria, el fotobioreactor estará operando en un modo discontinuo y se define por una tasa de formación Q sub X que se verá en la ecuación 1, que esa tasa está definida como de X sobre dt, que es igual a nu sub t, que es una tasa de crecimiento microbiano, por la densidad poblacional. Seguido a esto, para definir la tasa de crecimiento microbiano, que sería nu sub t, esta investigación utilizó un modelo modificado para hallar esta tasa bajo los efectos de la densidad microbiana. Además de que para lo anterior también hay que tener en cuenta los efectos de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que a la medida de que haya mayor cantidad de biomasa, va a obstaculizar el paso de luz en el fotobioreactor y esto va pues a alterar esta tasa de crecimiento microbiano. Asimismo, la cantidad o intensidad de luz también va a afectar esta tasa de crecimiento microbiano. Por lo tanto, esta tasa de crecimiento microbiano nu sub t se define como la tasa celular que tiene en cuenta la intensidad de luz, que sería nu sub i, y una tasa nu sub c que tiene en cuenta la densidad poblacional. De esta manera, para calcular primero una, que sería nu sub i, y luego la otra, tenemos las siguientes ecuaciones, que serían las ecuaciones 3 y 4. En una, que va a estar muy relacionada con la densidad poblacional, que sería nu sub c igual a una tasa máxima de crecimiento microbiano y se tiene en cuenta una tasa de una constante de saturación. Para el caso de nu sub i, que tiene en cuenta la intensidad lumínica, aquí se tiene en cuenta esta intensidad, pero que va a estar en función de la posición z, ya que dependiendo de la distancia de la fuente de luz y del fotobioreactor va a haber una variación, ya que no es lo mismo la luz que está en las zonas más externas del fotobioreactor a las zonas más internas. Por lo tanto, la intensidad va a estar en función de la posición Z. También se van a tener en cuenta aquí unas constantes de saturación de la intensidad lumínica y unas constantes de inhibición. Seguidamente, la intensidad lumínica se expresa mediante la ecuación 5 para reemplazar la ecuación anterior. Por lo tanto, se va a tener en cuenta la posición y la densidad celular. En este sentido, se define como la intensidad en función de z, como una intensidad constante definida por un factor tau que se refiere al coeficiente de absorción de la célula, como pues, se ve en la ecuación número 5. Este factor tau quiere decir que es la obstrucción de las células a la absorción de la luz.
Y seguido a esto tenemos la ecuación 6, que ya nos definiría un poco el tema del sustrato y las condiciones del sustrato, que sería Q sub S, que sería el modelado del sustrato, resulta de una tasa de captación volumétrica de las células, que es esta Q sub S, que estará definida como menos Q sub minúscula S por la densidad poblacional, donde Q minúscula S se refiere a la tasa de captación de nitrógeno y se calcula según Bekiri-Guyari 2017. Y esta tasa estará definida como la tasa máxima de crecimiento microbiano sobre Y sub XS, que es las células de cianobacterias producidas según el sustrato limitante, que en este caso va a ser nitrógeno. Seguidamente vamos a tener que para el caso de la producción de ficocianina o de nuestro producto, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero es que a medida de que pasa el tiempo, el sustrato se va agotando y este sustrato es el que va a limitar la producción de la molécula que sería la ficocianina. Al momento en el que el sustrato se acabe, en función del tiempo, las células, en este caso las cianobacterias, empezarán a consumir la ficocianina que en un momento habían metabolizado, que habían producido, para poder mantener su funcionamiento celular. Es decir, que al momento en el que se acabe la fuente de nitrógeno, se va a producir efectivamente la ficocianina, pero al dejar pasar mucho tiempo y al sustrato estar agotado, esta ficocianina se volverá a convertir en nitrógeno dentro de las células para que las células se puedan mantener con vida, por lo tanto se degradará. Aquí nace la ecuación 8, que sería dP sobre dt, que sería la producción de ficocianina en función del tiempo, que se define como un Q sub P, que sería la velocidad de formación de ficocianina eh, por la densidad poblacional menos la velocidad de absorción de la ficocianina debido al agotamiento de la fuente de sustrato, como lo mencionamos. Y tanto Q sub P como Q sub D se van a definir por la ecuación 9, que está aquí presente, que tiene en cuenta un coeficiente de producción, que también va a estar en función de la luz. Vamos a ver en la ecuación número 10, que este coeficiente de producción va a estar también ligado a la intensidad de luz con el posicionamiento, unas constantes de fotoinhibición y una constante BP que se refiere al rendimiento de producción de ficocianina. Y para el caso de la Q sub D, esta pues va a estar definida, también como lo vemos en la ecuación 11, por unas constantes que es una tasa específica de absorción de ficocianina, una tasa que es K sub MP, que es una constante limitante de nitrógeno, y esto pues nos va a definir la velocidad de absorción de la ficocianina cuando se agote la fuente de nitrógeno. Siendo así, luego de teniendo estas ecuaciones planteadas, lo que se hace simplemente es reemplazar ya los términos suministrados. La ecuación 4 se reemplaza en la ecuación 2, la ecuación 10, que vemos aquí, se reemplaza en la ecuación 9, y consecutivamente esta ecuación de acá se va a reemplazar en la ecuación 1, y esta ecuación de acá se va a reemplazar en la ecuación 8. Luego de esto se desarrollan las ecuaciones y una vez en su forma discreta, las ecuaciones 11 y 12 se acoplan a las ecuaciones diferenciales que fueron propuestas en esta investigación. Estas últimas se resuelven o se resolvieron mediante el método numérico Runge-Tubuta utilizando el software de simulación MATLAB. Esto lo que nos permitió fue obtener, utilizar una técnica de optimización local no lineal para determinar las constantes cinéticas que se muestran en la tabla 1. Es decir, se hizo un proceso para pues, hallar factores críticos que permitan obtener las constantes que, valga la redundancia, permita tener una mayor productividad y eficiencia en el proceso. Eso mediante las ecuaciones que podemos ver aquí en la izquierda, definiendo J como una función que nos permite minimizar los parámetros mediante unas restricciones que están ahí debajo de la ecuación y nos permiten obtener por un código en simulación los siguientes resultados que fueron usados para obtener las siguientes gráficas que presentan simulación de los procesos. Si bien aquí en la primera gráfica lo que podemos observar es la producción tanto de biomasa como consumo de sustrato y la producción de ficocianina, aquí abajo en la gráfica C. Estas gráficas que están aquí, como podemos ver, las líneas corresponden a las simulaciones obtenidas mediante el software y los puntos corresponden a los datos experimentales obtenidos de la literatura. Como podemos ver, las gráficas obtenidas se acoplan bastantes a los datos reales, por lo cuanto podemos decir que la simulación fue bastante significativa para el fenómeno real.
De esta manera, lo que se pudo evaluar con estas pues, constantes optimizadas fue obtener estas gráficas o estas ecuaciones que nos permiten obtener estas gráficas, evaluando en este caso para la figura 2A, B y C, tanto la biomasa, el sustrato limitante y la producción de ficocianina, en este caso para LED rojo. Podemos ver que en el caso de la gráfica 1, para el tema de la producción de biomasa, la biomasa estuvo entre 0.4 y 0.5 gramos sobre litro de biomasa. Para el caso del sustrato agotó llegando al cuarto día, y para el caso de la ficocianina, esta obtuvo valores de 0,08 gramos sobre litros para también aproximadamente el cuarto día, y luego pues como lo mencionamos tiende a encender un poco porque esta se consume. Ahora, esto se hizo para los demás espectros lumínicos. Como podemos ver aquí hay una variación, ya que para el efecto de la luz blanca los rendimientos de biomasa bajan un poco, bajan de 0.3 a 0.4 gramos sobre litro. Vemos que el consumo de la fuente de nitrógeno dura un poco más, ya que ya no se agota el día 4, sino el día 5. Y para la producción de ficocianina, vemos que los valores están entre 0.6, un poco más bajo que los valores anteriores, también aquí en gramos sobre litros. Para el caso de los espectros verde y de los espectros amarillos, la producción fue mucho más baja. De hecho, el sustrato no se consume al quinto día, todavía sigue habiendo sustrato, y las producciones no superan los 0.2 gramos sobre litro de biomasa para la luz verde y para la luz amarilla. Y también para la producción de ficocianina, esa también es muy baja, ya que está entre los 0.02 gramos sobre litros, a diferencia de la luz roja y la luz blanca, que tuvieron una mayor productividad de esta ficocianina. Ahora bien, lo que se hizo también fue ver el efecto de la posición axial no dimensional sobre las tasas de las cinéticas en los diferentes espectros de luz para el crecimiento en la fase de retardo. En este caso, lo que vamos a ver en esta gráfica es la primera fase de crecimiento del microorganismo, donde podemos ver que la gráfica A corresponde a la intensidad de luz, la B al crecimiento de la biomasa y la C a la producción de ficocianina. En este caso, el eje X se corresponde a una posición Z en el fotobioreactor. Como podemos ver, para la gráfica número A, la intensidad lumínica, lo que vemos en esta gráfica aquí es que traspasa de un lado del fotobioreactor a otro, y en las zonas medias, que serían en los puntos Z, 0.4 y 0.6, la luz tiende a disminuir su intensidad, ya que aquí se concentra pues gran cantidad de la biomasa. Sin embargo, logra pues atravesarlas en una intensidad de luz de 400 a 500, debido a que todavía no hay una gran cantidad de celdas, ya que estamos hablando de la fase inicial. Luego, para la gráfica B, el crecimiento de la biomasa, podemos ver que pues, se mantiene constante, no hay un crecimiento notable, es uniforme en el fotobioreactor. Y para C, que sería la producción de ficocianina, también se mantiene, podría decirse que estable en cualquier posición del fotobioreactor. Sin embargo, esto cambia cuando lo vemos en la fase de crecimiento exponencial. Aquí en la fase de crecimiento exponencial podemos ver que tanto para la gráfica A, que es la intensidad de luz es fuerte en las zonas externas del fotobioreactor, que serían la posición 0 y la posición 1, pero en las posiciones internas del fotobioreactor, que serían el eje X para 0.4 y 0.6, al haber una mayor cantidad de biomasa, la luz no alcanza a penetrar hasta esa parte interna del fotobioreactor. Lo mismo vemos que para la biomasa, el crecimiento de biomasa es mayor en los laterales del fotobioreactor, en los puntos 0 y en los puntos 1, mientras que es menor en los puntos 0.4 y 0.6, ya que aquí, como pues vimos, no hay una gran cantidad de incidencia de luz y por lo tanto el metabolismo celular es un poco más lento. De igual manera, vemos este comportamiento para pues, la ficocianina, donde en el centro del bioreactor es menor. Y finalmente, para la fase de crecimiento estacionaria, podemos observar un comportamiento también similar, donde pues para los diferentes espectros de luz hay ciertas variaciones, pero sigue el comportamiento anterior. Finalmente, podemos concluir que esta investigación muestra claras evidencias relacionadas con el efecto de los espectros de luz LED sobre la biomasa y la producción de ficocianina de la cianobacteria Spirulina proanthesis. Pues se hizo especial hincapié en el crecimiento celular y la cinética de la ficocianina en diferentes posiciones axiales del fotobioreactor, que fue lo que acabamos de ver, considerando cada espectro de la luz y evaluando las diferentes fases de la latencia exponencial estacionaria. Estos resultados pues, muestran que el color rojo es uno de los mejores espectros para maximizar la tasa de producción de ficocianina,
debido a la gran afinidad de las psicocianinas de absorber esa longitud de onda de espectro rojo, incluso en condiciones pues de fotoalimentación tempranas. Pues según también esa información, la distribución axial en las tasas de crecimiento celular y la producción de ficocaninas se ven considerablemente afectadas por la intensidad de luz, lo que conduce al cese de las actividades cinéticas de producción en las principales zonas internas del fotobioreactor, donde lo dijimos, la transmisión de luz es muy débil por la densidad celular. Sin embargo, se requiere más experimentación detallada para confirmar los hallazgos dilucidados en esta investigación, que es una simulación. Asimismo, se debe gran interés de modelización más robusta en el marco de determinar unos patrones de flujos alcanzados dentro de un fotobioreactor. Y por último, esto permite pues, obtener una mayor comprensión de la intensidad de luz y la cinética, de manera que esto abre campo a una serie de modelos e investigaciones que pues permitan usar las simulaciones para mejorar la productividad, pues ya puede ser usando la dinámica de fluidos computacionales y hablando de la transmisión espacial de la intensidad de la luz de diferentes dispositivos comúnmente utilizados a gran escala, es decir, el escalamiento industrial. Lo anterior para optimizarlo a procesos industriales. Y aquí las referencias y la consultada. Muchas